Joaquín Marín de Dopingüe. ¡Atención! Paso redoblado. ¡Ya! Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan piedras. El programa ya está por comenzar. Desde el palco los longevos periodistas, cada viernes a las 12 deben pasar las noticias que trascienden la semana, puros datos, las notas nada más. Con los chistes de Marín, la memoria de Joaquín, ya se dicen, alburean, no se abruman entre sí, no se alegran ante nadie, cada uno es un misil, resistiendo los embates desde aquí. Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. ¿Cómo están ustedes? Ya estamos al aire como todos los viernes aquí en Joaquín Marín de Dopingüe. Carlitos querido, ¿qué tal, qué alegría Joaquín? verte. Qué bueno que ya estás de vuelta, sí, después de haber triunfado como periodista desde Roma, informándonos todo lo que tiene que ver con lo que ha ocurrido. Gracias, Carlitos, sobre todo viniendo papas de ti. Y mira, para mí era una escala muy importante, porque como dije al aire y te lo había comentado a ti a solas, ahora lo reitero aquí con ustedes, con la elección de este Papa, yo cierro mi ciclo profesional de coberturas papales, que empezó en agosto de 1978 a la muerte de Paulo VI, cuando en septiembre eligen, del mismo año claro, a Juan Pablo I, que muere a los 33 días, y en octubre eligen a Juan Pablo II. O sea, no fue el año de los tres papas, fue el trimestre de los tres papas. 3 meses. 3 meses, 3 papas. Agosto, septiembre y octubre. Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II. Después me tocaría cubrir la muerte de Juan Pablo II en 2005, la elección de Benedicto XVI, la renuncia de Benedicto XVI y luego el conclave que eligió a Francisco, la muerte de Francisco y la elección ahora de León XIV. Y con esto cierro mi ciclo de casi medio siglo de coberturas de muertes y elecciones papales. Pues te van a beatificar en vida. No, ¿por qué? Si yo no voy como creyente, eso es lo que voy, yo voy como reportero. Que te veo una como aureola. Ah, es el reflejo de la luz, de la iluminación. Yo solo espero que hayas aprovechado tu estancia en el Vaticano, Joaquín. Lo pensaba acá, dije, le mando un mensaje, se lo mando decir. Hablo con el episcopado mexicano para que sea a través del episcopado. Joaquín, dime, por favor, que te pellizcaste el anillo del pescador y me lo vas a regalar a mí. No, porque... ¿No es este? No. ¿No es este? No. Muéstralo a la cámara. No es el... No. No, porque es... Pero habría sido un buen detalle que me lo trajeras. No te lo voy a traer porque lo destruyen a la muerte del Papa. Nada más lo desmontan, ¿no? Lo desmontan y lo destruyen. Es una costumbre, porque antes los papas lacraban sus documentos y también tenían su sello pontificio. Pero el sello está en el anillo. En algunos casos, pero también había un sello pontificio para los documentos que no se lacraban. Entonces, esos formalmente los destruyen. Pues siguiendo una costumbre, digo, en la actualidad no creo que nadie vaya a firmar. Bueno, no sé, porque de que los hay, algún documento de un papa muerto. El caso es que no me trajiste nada. Todo mi cariño, Carlitos. Hoy. Con eso entonces tengo. Sí. Bueno, pues yo parece que sí lo estuviera luciendo. Dije, tiene que tener un detalle pontificio.
Conmigo, carajo. Lo tengo, o sea, el cariño es una expresión pontifical, sí. No, te felicito, Joaquín. Tus Pontificio. transmisiones fueron Gracias, Carlitos. muy Más veniendo un profesionales, profesional muy como tú. documentadas. Y vaya, qué problema con la diferencia de horarios. Me imagino que tú y el equipo, bueno, sobre todo Ana Berta y Brian, ahí pues a deshoras en Sí, la es que plaza a de ver, San Pedro. llegas Cuando te ahí veíamos a las- de día, aquí era de noche. Y cuando se te veía de noche aquí, estábamos en la alberca. Quiero decirte que sí, son 8 horas de diferencia. Y que es empezar, ahí hay que llegar a las 7, 7:15, a veces antes, por los tumultos. Y estás ahí todo el día por todas las transmisiones, las de Televisa, las de Radio Fórmula. El programa lo terminaba a las 11 de la noche. Oye, no, pero no solo Televisa, Radio Fórmula, Milenio, Imagen, claro, todos. las redes, El todo. mundo, pues ya ves cuántos periodistas hubo en la conferencia del Papa. Sí, Creo que eran 1,000 y pico, ¿no? no, 3,000. 3,000 y pico Sí. de enviados. Porque algunos, yo ya no me quedé a eso. Sí, pues porque ya había que trabajar aquí, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que son horarios de dormir. ¿Qué prefieres? ¿Comer o dormir? Ya sé que cuando tienes hambre, comer, y cuando tienes sueño, dormir. Pero acuérdate que en este oficio nuestro... No hay horario ni fecha en el calendario. No, hay que comer cuando sirven. Hay que ir al baño cuando haya uno. Y hay que dormir cuando haya una cama. Porque nunca coincide que tengas hambre a que haya algo de comida. Que quieras ir al baño a que haya uno disponible. Que tengas sueño a que haya una cama. O te dé tiempo. Nunca coinciden. Entonces son jornadas larguísimas. Y pues solo había un lugar donde comer ahí cerca del Vaticano, que ya ves todas esas fondas o con restaurantes, ¿sí? del Vaticano, son infames, además de carísimas, infames. Pero descubrió uno Valentina Alarraqui, que era estupendo, sí, y estaba abierto desde la mañana hasta la noche. Y allá son muy estrictos porque para cenar, a cierto horario, vámonos. Pero son los sindicatos. Pues sí. Que En general ocurre en Europa, Joaquín. Pero luego hay algunos lugares donde están abiertos. Ciertos lugares. Sí. Pero ¿sabes qué? Pero no cerca. Nada más había uno ahí, pero había puñaladas para entrar. Entonces, ¿qué hacías? Pues en la barrita ahí, una barra chiquita, pues ya sabes, el café, el espresso, un panini, lo que hubiera. A ver, porque es... Muchas un panini y nunca una tortillina. Esas son tía Rosa. Las tortillas tía Rosa. Las tortillinas, ¿no? La Lucio. Bueno, entonces fue extraordinario ciclo para mí, inolvidable. No, hombre, qué experiencia y qué buen punto, pues sí, punto final, no puntos suspensivos, a tus idas y venidas a la Ciudad Santa. Que así le dicen. Que de santa debe tener... Roma no tiene nada de santa, ¿sí? Vamos, no digo. Es una ciudad extraordinaria. Ciudad museo. Sí, y ciudad también vestigios, ¿no? Pero, vamos, en ciertas cosas es un pueblote. ¿A qué me refiero? Que pues, tú a las 10 de la noche no tienes dónde ir a cenar. Por ejemplo, aquí en México sí puedes comer a las 5 de la tarde, lo que sea. Ahí se acabó. A las 2:30 cierran, porque el sindicato de los trabajadores, ya sea de cocina o de restaurante, no pueden trabajar más horas. No, y además te dan la explicación, dicen aquí, La cocina chef cierra. y su equipo desde las 5 o 6 de la mañana fue en busca de las cosas que iba a preparar. Lo ha estado esperando a usted para traerlo, pero no a la hora que usted quiera. Sí, y también bueno. tiene que descansar. Bueno, pues lo que sea, pero entonces pero no obstante, esto es extraordinario. Y sí, pues, ¿qué encuentras? Pues de esas barras energéticas que te ponen así, pero pues por lo menos puedes comer algo después de 14 horas de vacío, ¿sí?
Aquí me dicen que yo como barras energéticas. ¿Cómo ven esto? Sí. Hasta me han dicho, son implantes. Ah, ¿sí? Y son las barras energéticas. Ah, mira, no sabía. Yo nunca había comido una barra energética. No las conocía. No, nunca no las conocía, sí. Comí una cuando el Vilma en Cancún, ya no había que comer, y que unos elementos de protección civil del gobierno federal me regalaron 2. ¿Sabes que todo ese tipo de cosas empezó a experimentarse con los vuelos espaciales ¿El qué, en Carlos? los años 60? Esta cosa de barras energéticas, sí. como también cierto tipo de materiales y conservación de alimentos o barras al vacío, el papel aluminio, etcétera. Todo lo que ves ahora en la comida chatarra y no chatarra, buena parte de eso es resultado de la carrera espacial. Eso. Y en aquel tiempo, cuando no faltaban personas muy limitadas del coco, Pues, decían que para qué servía que pues el hombre estuviera buscando algún lugar pues en para las cámaras de video, por ejemplo. Digo, pues todo lo que se hace, todo lo que ha hecho la humanidad es para beneficio de la humanidad. Por ejemplo, toda esta sarta de cosas que ya podemos manejar acá, dices bien, el video, las tarjetas, el dichoso chipeo de las cosas, ¿no? Oye, menos mal que no se extendió el modo de... a ver, ¿cómo lo digo de un modo que no suene ordinario? Pero no vais a decir groserías. No, es que, a ver, lo ordinario no tiene que ver necesariamente con las groserías. No, ¿Estás de acuerdo, no? El antinomio de lo extraordinario. Sí. Entonces, ¿a qué voy? ¿Qué tal se la echó? ¿A qué voy? Lo de ir al baño. Pobres astronautas y cosmonautas. Ay, sí. Pero bueno, unas cosas por otras. Yo creo que hasta para ese tipo de problemas aquí se han desarrollado artilugios para gente, por ejemplo, de edad muy avanzada, etcétera. Puede ser. En fin. Pero nos salimos ya de ese tema, Joaquín, porque aquí en México las cosas han estado muy animadas en tu ausencia. Ay, no, pero además yo seguí todo, porque en esos casos trabajas con los 2 horarios. Sí, claro. El horario local allá para cubrir lo local y el horario de México para transmitir lo de México. Sí. Sí. Bueno, pues... Por ejemplo, escribía yo la columna a las 2 de la mañana, la de Milenio. Y así lo teníamos que hacer, ¿te acuerdas? En Qatar. También. Bueno, el asunto es que hay una declaración que me sorprende. Es para hablar de algo ya muy conocido, que es la cancelación de la visa a la gobernadora de Baja California. Ah, pero no hay problema. Por parte de Estados Unidos. Pero no hay problema. Y lo que me asombra es que ella dice, es que para ser gobernadora no necesito visa. Por eso, pues, ¿cuál problema? ¿Sí? Oye, luego dijo la senadora, ¿cómo se llama la senadora esta de Chihuahua? Sandra, no. La que quiere ser gobernadora. No Andrea Chávez. Andrea Chávez. Sí. No, muchos en Morena tenemos propiedades en Estados Unidos. A ver, pregúntenle si la presidenta Sheinbaum tiene una propiedad en Estados Unidos, que no la tiene. Seguro que no. No, pues yo puedo asegurarte que no, Carlos, pero lo que voy es a esto. Muchos tenemos, o sea, el que muchos tengan ya, ¿lo justifica? Es que mira, en Morena brincan todas las contradicciones que te imaginas. Por ejemplo, está muy reciente el envío de una carta de la presidenta Sheinbaum a su partido Morena, que es una especie de prédica moral, recordándoles que debían ser honrados, austeros, bien portados, y contra el nepotismo, etcétera. Y a propósito ahora del retiro o la cancelación de la visa a la gobernadora, Mariana, ¿no? O Marina. Marina del Pilar. Pues uno se viene a enterar que su marido, fíjate, contra el nepotismo, su marido trabaja en su gobierno. Ah, pero con cargo honorario. Y que también le quitaron la visa, pero que el cargo es honorario. Sí. Bueno, pues yo creo que también había que ponerle la lente al nepotismo honorario. Acuérdate una cosa,
uno de los hijos de López Obrador era el supervisor honorario de la construcción del tren interoceánico. Sí, entonces El hijo la pequeño. coartada ahí, coartada ridícula es, sí, pero no cobra, No. pero interviene No. en asuntos de política pública. Exactamente, y no solo eso, y participan en otro tipo de ingresos. Bueno, ¿y qué te parece el hermano del ex de secretario de Seguridad en Tabasco, cómo trata a los reporteros cuando le preguntan de la matazón No, que pero es está el secretario de gobierno. Secretario de Gobierno. Sí, sí. ¿Viste qué majadero? Tú estabas en Roma, pero ¿cómo los trató? Dice, bueno, se burla, los desprecia, igualito que su hermano, que qué bueno que ya no, cuando menos no lo vemos diario, pero ahí está la secuela de su infame. Debe ser el sexenio. orgullo de su nepotismo, ¿no? Bueno, Y el tiene orgullo varios de su nepotismo, uno de sus hijos, Andy, ¿sí? en la Secretaría de Organización de Morena. Fíjate qué Pero dato. muere el nepotismo, ¿no? Sí, ¿qué dato Leopoldo? Leopoldo, perdón, Carlos querido. No, yo también soy güero. Carlos querido. Pero hay muchos hombres. Saludos al doctor Leopoldo Gómez. ¿Sí? Y a Leopoldo Espejel. No, querido Carlos, es que me quedé pensando esto. Hablando de esto, en la foto del Consejo de Morena, cuando se revisó esa carta y luego hago un apunte, estaba al centro el gobernador de Sonora, Durazo, que ya hablaremos de él, Sí. en relación a Ovidio, que es el presidente del Consejo. A su derecha la presidenta de Morena. Y a su izquierda, Luisa ¿sabes quién María estaba? Alcalde. Sí, Andy. el secretario de organización. ¿Por qué no estaba la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena a la izquierda? Porque el personaje se llama Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán. Y luego están los otros dos hermanos de los paquetes de dinero del gobierno de Chiapas en la campaña. No, pero para el movimiento. Martín y Pío, para la causa. La causa, sí. Todo para la causa. Todo para la causa. Por Y- eso aquel traía solo un pinche billete de 200 pesos en su carterita. Pues si nunca pagó nada. Los presidentes en 5 años y 10 meses no pagan nada. Carlos, nada. Ni prenden, si fuman, nunca prenden un cigarro, siempre hay un encendedor a la mano. No usan llaves para nada porque pues, no tienen que abrir ninguna puerta. Nunca aprietan el botón de un elevador. No. Esos son de los que se les olvida a los presidentes y luego cuando tienen que recordar que los elevadores para que vengan le tienes que picar, ¿sí? Y que los cigarros no se encienden solos. Y juegan a que todos somos iguales. Que no, marches, Cortés, ¿cuál tesoro? Oye, pero estábamos con esto de que pues no hay problema, Carlos, si no necesitan la visa de Estados Unidos para gobernar. Pero la han necesitado para las 4 o 5 reuniones que ha habido, porque por la vecindad, pues ha tenido que ver autoridades del ayuntamiento o del equivalente al ayuntamiento de San Diego, seguramente de Los Ángeles, al de San gobernador Francisco, al gobernador de California. Pero hay esto, Carlos, es la primera vez que a un gobernador o gobernadora le quitan su visa para Estados Unidos. Y ve esto, el silencio de Morena como partido, ya ves que tiene su machote Sí, de apoyo, silencio. antes Y sacaban una carta Sí, inmediatamente de apoyo, sí. tanto el partido Y- como los gobernadores. Y la CONAGO, la Confederación Nacional de Gobernadores, de la cual ella es presidenta, ella es la presidenta del CONAGO, silencio Calladita se también. ve más bonita. Silencio Y fíjate qué también. dato, yo no sé, seguramente tampoco tú, el motivo de la cancelación de No, la no visa. lo sé, pero no es un premio, ¿eh? Pero no es un premio. Bueno, tanto a ella como a su marido. Bueno, mínimo, lo menos que puede suponerse es que por alguna razón el gobierno estadounidense dice que esta señora no entre a mi territorio. Alguna razón debe tener. Mientras se ignora el motivo, en México todos los días hay una reunión del Gabinete de Seguridad a las 6 de la mañana que preside Claudia Sheinbaum. Y le preguntaron a la presidenta si va a seguir asistiendo la gobernadora de Baja California a las reuniones de seguridad de la nación. Y que sí, que no hay problema. Sí, pero ella viene eventualmente una vez al mes o una No vez. le hace, es una reunión de seguridad. Bueno, tiene Que razón. en otros casos, cuando a un funcionario público se le pone
bajo sospecha de algo, aunque no sepamos qué, lo menos que lo lógico sería que se separara del cargo en lo que se hace la investigación, Sí, como no ocurrió con Garduño, el de yo migración. ahí sí difiero un poco de ti, querido Carlos. No, difiere por mí mucho. No, un poco, déjame un poco, ¿no? No quieres medir en qué grado tengo que diferir de ti, también me vas a imponer ese diferimetro momo. Entonces, ¿tú piensas que fue una sugerencia lo que te hice? No, es a lo una que voy es a sugerencia, esto. es una instrucción. Que le hayan quitado, No, no es cierto. Sí. que le hayan quitado la visa, tampoco anula sus derechos como ciudadana mexicana. No, pero no puedes no. hacer una defensa ciegas de quien por angas o mangas está en algún problema, así sea administrativo. ¿Y si es un error? Pues ya lo sabremos, ¿no? Mientras No. no lo sabes, No sabemos no lo sabemos, porque ya dijo la embajada que esa es información confidencial. Bueno, pues con qué poco te conformas. sí. Sí, yo ni la... ¿Sabes cuántas veces he visto en mi vida yo a la gobernadora de... ¿Nunca? En mi vida la he visto. Si entra aquí, sí la puedo identificar. Pero no sé, yo nunca la he saludado, nunca he hablado con ella. Es Yo más, tampoco. nunca me ha dado una entrevista. ¿Y la has solicitado? Sí, digo, en momentos sí, pero que yo recuerde, no. Pero fíjate, se pensaría que más bien estaría en problemas. No, lo que te quiero decir con esto es que no hay ninguna relación, nunca nos hemos dado la mano, nunca la he visto personalmente. Y haces bien en conceder el beneficio de la duda. No sabemos la causa. Ahora también digo... Pero es una también- causa que, como bien me dijiste hace Sí, un momento, no es pero un te da premio. por discutirme todo, no es un No, premio. estoy de acuerdo contigo. Y si no es un premio mínimo, quedó bajo la, llámale sospecha, suspicacia o lo que quieras, pero por lo pronto que el gobierno de un país diga, esta persona, en otros casos se dice, no es grata, ¿eh? Se dice non grata. Pero aquí no lo han dicho. Pues no lo dicen así, pero por lo pronto, si quiere pasar, le dicen, Bueno, pero ¿qué tal pasó toda la familia de Ovidio? Y del Chapo, 17 personas. 17 integrantes de la familia del Chapo Guzmán, entre ellos una de sus ex esposas, Griselda, que es la que sí tenía relación con la organización. Bueno, era la mujer del Chapo. Bueno, una de las... Una de las las ex exesposas. esposas que tuvo. Sí. Oye, y pasaron por el mismo punto de Camelia la Tejana, ¿recuerda? Sí, Por San Isidro. por San Isidro. Es que A donde llegó Camelia procedente de en Tijuana. Tijuana, pues es que pasando Tijuana está San Isidro. Que Así como pasando Mexicali está Caléxico. Y del otro lado de Ojinaga está Presidio. Fíjate qué nombre. Sí, Presidio, que era Bueno, un antiguo monasterio de los que fundó el padre Quino. Ahora, ¿Eran jesuitas? no, eran franciscanos. Entonces voy a esto. Ovidio, vamos a ir para atrás, ¿no? El culiacanazo. El Culiacanazo. Originalmente, fíjate qué caso. Sí. Recordarás que hasta lo platicamos en tu programa de Radio Fórmula, porque tuve el gusto de conocer muy de cerca la primera detención de Ovidio. El gobierno mexicano o la Fiscalía General de la República no tenía una sola acusación contra ese joven, Ovidio. Entonces, en Estados Unidos había mucho interés por tenerlo allá. Y alguien del gobierno mexicano le sugiere a los jefes de las estaciones, no sé si de la DEA o de la CIA o del FBI en México, le sugiere que le pidan a México a Ovidio para extraditarlo a Estados Claro, Unidos. o sea, se le detendría aquí con fines de extradición. Exactamente, entonces sin una causa por parte del gobierno de México, el motivo sería la petición estadounidense. Y es por esa razón que un equipo especial de la Secretaría de la Defensa va, dirían en España, va a por él. Ajá. Y cuando va a Esto por él, es el
¿Qué? Octubre 17 de 2019. De 2019. Ya con López Obrador presidente. Y cuando va por él, pues se arma un desmadre allá en Culiacán. Pero primero, bueno, sigue. Y por la noche, yo me entero como a las 5 de la tarde que cada quien se va a quedar con su golpe. Pues enseguida digo, pues lo dejaron ir. Pero antes de esto, por la mañana, dice Alfonso Durazo, que era el secretario de Seguridad Ciudadana, secretario de Seguridad Pública Federal, pues sí. No, es que iba un convoy militar y lo atacaron desde una casa. Y el convoy se detuvo y es cuando respondió al ataque. Sí. Era una mentira. Sí, y llegan a la casa donde, ¡ay, sorpresa, está Ovidio! No, hombre, ya lo tenían. Iban por él. Ya lo tenían. Y cuando se arma el escándalo, entonces como a las 5 o 6, pues ya lo habían soltado. Y en la noche, hacia las 9 de la noche, el mismo Durazo y los secretarios de Marina y Armada, Marina y Ejército, informa a Durazo que para evitar riesgos una masacre. Se dio la orden de suspender las acciones, así dijo. Bueno, en ese momento ya el Milenio se dio la nota porque todo el mundo estaba pensando a qué prisión lo llevaron, no lo llevaron a ninguna. Pero lo asombroso es que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, en su momento era Andrés Manuel López Obrador, revela varios días en después, una de su mañanera, le ordena al secretario de la Defensa que diga qué sección, qué grupo, qué comando del ejército llevó a cabo la operación de la detención de Ovidio Guzmán. El secretario de la Defensa pues, se lo pide su jefe. No se lo pide, se lo ordena. Se lo ordena y da el nombre de este equipo especial de la Secretaría de la Defensa. A los que pusieron en peligro. Y pasa el fin de semana y un lunes va más allá López Obrador y volviendo a traicionar a sus subordinados, le pide al secretario de la Defensa que diga el nombre del comandante de ese grupo, le ordena. Y el secretario de la Defensa, yo dije, no lo va a decir. Pues lo tenía que decir, o no sé cómo, pero pues lo dijo. Con lo cual le pudrieron la vida a ese coronel del ejército que tuvo que ser sacado del país porque le pusieron un círculo de tiro al blanco. ¿Sí? Porque quiso detener a quien el presidente más bien quiso liberar. No quiso liberar, ordenó su liberación porque dijo que iba para evitar una masacre. Imagínense la fuerza de fuego del cártel de Sinaloa que superó a la capacidad de fuego y organización del Estado mexicano. Ahí estaban los criminales, las bandas, frente a las unidades familiares de los militares, donde están sus familias. Las unidades habitacionales. Habitacionales, eso, unidades familiares. Ahí, y entonces se ordenó eso López Obrador. Bueno, el caso es que el gobierno mexicano no tenía una causa en contra de Ovidio. Pero no importa eso cuando hay una petición. Pasa el tiempo y sigue la petición, obviamente. Y pasa el tiempo y ahora sí casan a Ovidio. Y en el operativo mueren creo que 10 militares. Matan a 10 militares, no mueren porque no los dio ni infarto. Tienes razón. Los criminales mataron a 10 militares y al comandante, ¿sí? Al comandante del agrupamiento. Fíjense. Y dejan 35 heridos. Esto fue en casa de esta señora Griselda, la mamá de Ovidio. La exesposa del Chapo. La mamá de Ovidio. Y exesposa del Chapo. Y creo que mamá de Joaquín Chico, también, el que se llevó al Mayo. Sí, exactamente. Sí, tienes razón. Y es entonces por los delitos que se cometieron ahí, como los asesinatos estos de personal militar, que entonces el gobierno mexicano ya tiene una serie de acusaciones contra Ovidio. Y es lo que ahora alega el gobierno mexicano para que Estados Unidos le informe cómo están siendo sus arreglos con ellos. Esto fue el octubre 5 de 2023, el Culiacanazo 2, aquel operativo terrible que tengo entendido que encabezó el general Ricardo Trevilla como
comandante, jefe del Estado Mayor. Del Estado Mayor Conjunto. Conjunto del Ejército, de la Sedena, pues. Sí. De la Defensa. Ricardo Trevilla, actual secretario. Sí. Entonces, de esto hablaba yo esta semana, el martes, con Omar García Harfuch. Dice, no, porque le dije, va a negociar su libertad. Dice, no, aquí el gobierno sí tiene que intervenir porque cometió estos delitos en México y lo capturó el ejército mexicano y lo deportó, lo extraditó, perdón, el gobierno de México. O sea, ya no es como la primera vez que fue detenido con fines de extradición, no. Ahora lo queremos nosotros por los delitos que cometió acá. Cometió acá, en esa captura que, repito, esa casa donde fue ese operativo era la casa de la mamá de Griselda, que fue una de las 17 que se mudaron a Estados Unidos. Y parece que también la pareja de Ovidio y sus hijos. Sí, y porque van 17. 2 niños. Pero me parece lógico esto. Pues ¿te parece qué? Lógico. Me parece lógico. En protección de la familia, pues ves cómo están los chapitos y los mallitos, o como les dicen a estas bandas ahora, en Sinaloa, pues en una guerra No, a mí no me parece lógico. A mí sí, me cómo parece... no, porque vete a saber todo lo que les están ordeñando a los dos hermanos. Entonces no es lógico. ¿Cómo no? No, a ver, esto viene a demostrar la cantidad de información que tienen estos, ¿sí? Que lograron en la negociación poner a salvo a su familia. Jamás un criminal había logrado que 17 integrantes de su familia pudieran ingresar a Estados Unidos y ahí recibieran protección. ¿Te imaginas la dimensión? ¿A cambio de qué? De la dimensión de los nombres que tienen estos. Y falta todavía la otra fuente principal, el Mayo Zambada. Entonces, Carlos, lo que viene... Bueno, primero debo decir que no sabemos lo que va a venir, que no sabemos qué van a hacer porque no sabemos lo que va a pasar. Pero lo que indica todo es que aquí van a cantar nombres, porque tanto el Mayo Zambada como estos jóvenes, estos delincuentes, ¿sí? Los hijos del Chapo Guzmán, operaron hasta el régimen anterior, hasta el régimen de López Obrador. Bueno, tanto que López Obrador liberó a uno de ellos. Pero a lo que voy es, imagínate la magnitud, porque Estados Unidos, el gobierno de Trump, ya no quiere que le digan quién vende la droga o quién es el jefe de este cartel, no. Quiero que me digan qué políticos, qué empresarios, qué gobernantes los protegieron. Eso es lo que quieren. Ya no quieren que digan, es que el Borolas No me hables del Borolas. Dime a ver quién. Y esto ha llevado a una preocupación hasta una finca en Palenque. Sí, cómo no. Porque además de la mano con esto está la investigación en México, pero sobre todo en Estados Unidos, del contrabando de diésel, que durante los últimos años de López Obrador fue un negocio de miles de millones de dólares. ¿Por qué lo empieza a investigar Estados Unidos? Pues porque ese diésel venía de Estados Unidos y venía facturado como otra cosa, aditivos para aceite, ¿sí? No, y ahí hay 2 detenidos ya en Texas. Aquí, por ejemplo, García Harfuch también me dijo que este buquetanque de bandera de Singapur, enorme, que tiene capacidad de 60 millones de litros. En Altamira. Está incautado, ¿Y qué va a pasar con de quién es el negocio de las pipas que trasladaban todo ese combustible? Ya tienen un nombre de una persona que le llaman Brown. ¿Y de dónde salió y a dónde iba y cómo se transportaba los 8 millones de litros de Ensenada? Fíjate, casualmente en Baja California. Entonces, Carlos, ahí van a salir chispas y nombres que han sido intocables hasta el día de hoy. Y hay que recordar que entre los motivos pues están los agravios. ¿Recuerdas la guerra que le declaró, por ejemplo, López Obrador a la DEA? Ah, bueno. Pues oye, como les he contado, les quitó hasta el lugar de estacionamiento de su avión, ahí creo que en Toluca.
El lugar de aparcamiento, de estacionamiento del avión. De la DEA. Bueno, tanto te pasas pateando, se diría, los bajos a León hasta que León hace, ¿qué soy, hijo? ¿Qué soy? Pero no te das así, te hace, ¿qué pasa? Ahora, ya llegó el nuevo embajador Ron Johnson. Lo recibe, creo que el lunes, la presidenta Sheinbaum para la presentación de las cartas credenciales. Este dato no lo tengo claro, pero lo que sí sé es que primero tienen que presentar la copia de sus cartas credenciales al canciller, a Juan Ramón de la Fuente. Luego le entregan los originales de esas cartas al presidente, al jefe del Ejecutivo, en este caso la presidenta Sheinbaum. Pero pues rapidito, porque luego hay embajadores que esperan 4 o 5 meses. ¿Qué va a pasar con este embajador? Cuidado. Este embajador es un coronel en retiro de las Fuerzas Especiales. Fue por años, más de 20 años, agente especial de la CIA. ¿Fue jefe de los SEALs? No fue jefe, coronel de las Fuerzas Especiales. De los SEALs, los que fueron por Obama. Las Fuerzas Especiales es que son y no son del ejército. Que no usan uniforme. Tienes razón, ¿sí? Tienes razón. Además de eso, él encabezó operaciones en Afganistán, en Irak. En Afganistán, recuerden que es el principal productor de heroína. En el mundo, sí. Entonces, fue embajador en El Salvador. Y Carlos, entre agencias en Estados Unidos chocan, ¿sí? Pero cuando se trata de una agresión van juntos. Son como los músicos, que se pelean, pero cuando van a tocar, tocan la misma. ¿Sí? ¿Sí? Y usted sígale con el chuntate y se calla, cabrón. Sí. Y no hay... Entonces, hay un agravio a una agencia federal de Estados Unidos, que es la DEA. Pero y se pitorreó mucho López Obrador del pacto aquel que le llamaban Mérida, que en realidad sí tenía ventajas para la persecución de la delincuencia internacional, pero pues... Yo cubrí aquel, fue en Mérida, con Calderón y Bush. ¿Estuviste ahí? Sí. Mira. Bueno, el caso es que con eso México se privó, entre otras cosas, de equipos, y pues por este tipo de cosas, mira en qué problema estamos ahora con el dichoso gusano barrenador. En que México ahora está dependiendo de un laboratorio donde se produce la mosca estéril. Pero esa fábrica estaba en Chiapas. Yo la dejaron conocí. morir. La dejaron morir. La de las moscas estériles que atacan y acaban con el gusano barrenador. O sea, que en Estados Unidos no entre la carne porque hay gusano barrenador, pero aquí nos la comemos con todo y gusano barrenador. Porque aquí se dejó de apoyar al laboratorio que había. En tiempos de... Ay, qué sexenio de este cuate. Bueno, pues ahí vamos, ahí iremos viendo. Y mira, Carlos, yo quiero insistir en el tema de esta mudanza familiar, porque es el preludio de lo que vamos a escuchar. Y si nos vamos a la misma métrica que aplicó López Obrador, independientemente de la culpabilidad o no de García Luna, no quiero entrar en eso, sino en el elogio de que con un testimonio basta para condenar a un acusado, repito, sea culpable o no, que tanto celebró. Todo lo que digan allá se dará por bueno. Y además otra cosa, es que estos tipos de delincuentes, cuando hacen estos arreglos, adquieren una especie de fe pública. Sí. Basta con que digan algo para que sea cierto. 1. Y 2, Carlos, cuando se sume lo que cante, porque ahora has visto que ya nos ha hablado del Mayo Zambada. Hay que recordar, si me permites, Joaquín, Sí. en beneficio de la audiencia, Sí. que lo que se conoce como el Cartel de Sinaloa fue fundado por Ismael el Mayo Zambada y Joaquín el Chapo Guzmán, una sociedad de ellos dos. Que fracturada como está con el secuestro del Mayo, pues ahora trae una guerra intestina que seguramente aprovecharán otras bandas como el Jalisco Nueva Generación, etcétera, y eso parte de la explicación de la matazón Ahora, que continúa. La presidenta Sheinbaum tiene razón en un punto. ¿A qué me refiero?
El gobierno de Trump declaró organizaciones terroristas internacionales a estos cárteles, ¿sí? A 7 de México, incluido el de Sinaloa. Ahora, ¿va a negociar con las cabezas de las organizaciones terroristas internacionales? Sí, te puedo decir por qué. Cuando dicen que ellos no negocian con terroristas. Yo digo sí, y puedo decir por qué. Pues si puedes, dilo. Pues tienes a un terrorista. A ver, otro caso, el de los avionazos y Al-Qaeda. Sí. Y ya tienes algunos de los organizadores y perpetradores, digamos, en las prisiones de Guantánamo. Sí. Y entonces ahí el terrorista pide un trato menos duro con él si te dice que hacia arriba de la organización o delata esto es una suposición a otros. tuya. No es una suposición, esto es una práctica común en las policías del mundo. Pero a cambio de alguna en el caso- información le da ciertos beneficios No en el caso de al los delincuente. terroristas. Yo No creo en el que sí. caso de los terroristas. Eso es una política de Estados Unidos. No se negocia, digamos, un secuestro, no se negocia para que entreguen un avión, entreguen un territorio, con eso no se negocia. El hecho es que aquí negocian. Pero por información me canso que sí. Pero no con terroristas y además, puta, imagínate, los van a tratar mejor en Guantánamo. Puta, no, hombre, ya estás del otro lado. No, yo digo, aquí la negociación es con Ovidio, Sí. o sea, con Ovidio y con su hermano Joaquín Sí. en Estados Unidos. Lo que negocian con ellos, estos son, digamos, los terroristas, no los niños que se fueron con los 17 de la no, familia no. y quizás no la Pero pareja de Ovidio y quizás no Pero- los demás. Pero nadie ha dicho eso. Entonces, está negociando con... Esa negociación es para que suelten nombres, no tiene que ver con la familia, pero A sí ver. pueden pedir, pongan a salvo a mi familia. No, pero nunca había pasado eso. Ah, no. Eso es inédito. No, bueno, pues, que como un tal. delincuente mexicano, que un narcotraficante logre que el gobierno de Estados Unidos acepte a 17 de sus familiares para protegerlos allá. A cambio de que haya la información que va a soltar. Es lo único que y yo en, digo. Y en esa información tiene dos fuentes. Primero, lo que ellos quieran decir. Y segundo, lo que las agencias de información, seguridad e inteligencia del gobierno de Estados Unidos quieren que digan. Quieran que digan. Y se volverá palabra, Y palabra de Dios, ¿sí? Porque como decía López Obrador, cuando era en su contra decía, a ver, pruebas, pruebas. Cuando es contra otro, no, ya lo dijo. Oye, a propósito de pruebas, déjame nada más, porque no se nos vaya a ir, Sí. felicitarte por la atrapada informativamente hablando de los 34,000 pesos del boleto de avión a París de Gerardo Fernández Noroña, porque, como bien dijiste, un viaje sencillo cuesta la mitad. Así es. Y 34,000 si vas en la primera clase. No, sí, no, son 2 lugares de turista. Ah, En Air France, en esa fecha, costaban casi 17,000 pesos, más 16,600 pesos. o sea, el viaje de Gerardo en primera clase es otro boleto. Él dice que pagó la diferencia, Ya. pero 34,000 pesos. ¿Por qué le dieron para dos personas? para o dos dos boletos. lugares. ¿Por qué le dieron el doble? Pues porque son 2 lugares. Y luego dice que él iba con la representación del Congreso mexicano. Puta, 4 minutos y medio en un escenario. Un auditorio desierto. Desierto. Y que además no dice que era su cumpleaños. Y que no gastó, ¿no? Dice, vean cómo están de caros los hoteles en Europa. Pues sí, pero están más caros cuando uno los paga del bolsillo, ¿eh? Cuando te los pagan te vale más de que si están caros o no están caros. No son ni caros ni baratos, te los pagan. Sí, porque además una cosa es el pasaje del transporte y el tipo de transporte y otra cosa son los viáticos para alimentación y hospedaje. Sí, Y porque en esos puedes meter 1 o 2. En fin, y luego dijo que estupidez de que la selección de jueces es como hacer el amor. Ah, sí. ¿Y por qué no como orinar? Porque dice que ya se irá viendo, ya se irá aprendiendo. Y ya viste el estercolero en que está convertida la elección. Mira, Morena está moviendo todo, Carlos. Pero, Joaquín, si van a votar alrededor de, dicen que 5, pero suponte 10 millones de ciudadanos, el padrón es de 98 millones, por eso se imprimieron
600 millones de boletas, 600 millones de boletos, porque el INE calcula que quizás vaya el 60% del padrón electoral. Cierto, hombre. No, el cálculo más optimista dice que irán alrededor de 5, pero si van 10, tendrán que contar más o menos 1,000 millones de votos solo para de los boletas. 37 sujetos que escojas para puestos en las judicaturas federales en el país. Pero mira, los baños de las gasolineras en las carreteras van a resolver parte de su problema higiénico con todas las boletas que queden. No, porque no se pueden llevar las boletas. No, con todas las que queden, sin usar. Bueno, con razón es un estercolero. Joaquín, Marín, vete a dar tu venga, hora me voy corriendo. y espero que la des exacta. El punto, claro. Joaquín. Gracias, Carlitos, te quiero mucho. Recuerde que estamos en todas mis redes, en todas las plataformas, a la hora que usted quiera. ¿Y en dónde más? En @carlosmarin_soy. Y nos vemos cuando usted quiera. Y me da una gran alegría verte, Carlitos. Gracias, Joaquín. Oye, Igual. perdón, 4 años de programa, ¿eh? 4 ya, ¿verdad? 4 temporadas anuales. Mira. Y míranos, ¿eh? Uy, y a Joaquín le encanta celebrar cumpleaños. Sí, claro. Oye. Y acabas de cumplir 31 de tu noticiario en sí. Radio Fórmula. A ver, lo más importante Y tu en la quinta vida... cobertura en el Vaticano. Sí, lo más importante en la vida es cumplir años. ¿Sabes cuándo dejas de cumplir años? Yo dejé de cumplir años hace un chingo. No, cuando te mueres. Dejas de cumplir años. Por eso, claro que hay que celebrar los cumpleaños, porque los cumpleaños son vida. Vida y ATM la vida. Venga. Gracias. Joaquín Marín de Dopingüe.